Muy buenas chicos, vamos a seguir con nuestra materia metodología de sistemas, donde estamos viendo el proceso unificado y el desarrollo iterativo de software. Vamos a recapitular nuestro marco de desarrollo. En la primera unidad habíamos visto el marco de desarrollo iterativo del UP, del proceso unificado, que está dividido en varias fases, ¿no? La fase de inicio, elaboración, construcción y transición. Cada una de esas fases tiene sus artefactos. Nosotros ya vimos que en la fase de inicio tenemos el artefacto, que son el modelado del caso de uso, que es básicamente texto. Puede haber un par de diagramas, pero en definitiva lo que importa de los casos de uso es el texto, para que podamos entender las historias de uso de los actores. La visión, una descripción amplia, a grandes rasgos del proyecto. La especificación complementaria, con todos los aspectos técnicos del proyecto. Y el glosario con la terminología, su explicación, su tipo de datos y todo eso, ¿no? Es similar al diccionario de datos, es más, es lo mismo que el diccionario de datos que vieron con el profe de diseño de sistemas en segundo año. En la fase de elaboración, que es la que veremos ahora, tenemos la introducción de nuevos artefactos. Recuerden que la C significa comenzar, así que vamos a ver el modelo de dominio. Se refinan los artefactos de los requisitos, ¿no? De la visión. Se refinan, así que no los voy a repasar porque lo único que se va a hacer es mejorar, completar, corregir lo que ya había, lo que ya teníamos. Se introducen también el modelo de diseño con los diagramas UML, documentación de la arquitectura del software, modelado de datos, de base de datos obviamente, y el modelo de implementación, que es el software propiamente dicho en un proyecto Maven, en un proyecto Ant, en un proyecto con la estructura de carpetas personalizada. Eso ya es a criterio del equipo de desarrollo, pero es el software en sí, el proyecto en sí. Observen que en las otras fases solamente se refinan los aspectos de diseño, y entonces lo único, lo más importante vamos a ver, vamos a terminar de ver en esta clase. Vamos entonces a la fase de elaboración. Artefactos de orientación a objeto que veremos. Modelo de diseño. Tenemos acá el diagrama de contexto, que en realidad no es, o sea, si bien empieza en la fase de elaboración, no es de diseño, sino que es el modelado del negocio, para entender cómo funciona el negocio. Es análogo a lo que vieron con los diagramas de entidad-relación, no los diagramas de base de datos, sino que los diagramas de entidad-relación. Por ejemplo, en un punto de venta podríamos tener, obviamente, la venta, que es un concepto. Acá no piensen en objetos software, acá son conceptos, son objetos del dominio, por eso se llama modelo del dominio. ¿Qué herramienta se usa para eso? Como ya vimos en la primera clase, se usan los diagramas de objeto. No diagramas de clase, diagramas de objetos. Observen, la interacción es muy similar a los diagramas de entidad-relación, para no decir que es lo mismo. Están las cardinalidades, están las distintas relaciones que acá se llaman asociaciones por ser orientado a objetos, pero el concepto es similar. Tenemos que la venta contiene una o muchas líneas de ventas, ¿no? Una venta puede contener un artículo, ¿no? O varios artículos. La venta es iniciada por un cliente, una venta iniciada por el cajero,
pagada mediante un pago, el sistema es operado por un cajero y así sucesivamente. Observen que todo tiene su asociación. Ustedes entonces en el diagrama de contexto van a modelar el negocio, no el software en sí. Obviamente que a partir de ese modelado del negocio se van a obtener tanto las clases que se van a utilizar en el software como las tablas de la base de datos. Así que esto, el modelo de dominio con el diagrama del contexto, es un paso previo, para no decir fundamental, es muy importante, ¿no? Pueden obviarlo, pero si lo hacen antes, si lo desarrollan a ese diagrama de contexto antes, van a tener una idea mucho mejor y una menor posibilidad de omitir clases o entidades importantes en su software. Por eso es importante hacerlo. El siguiente artefacto es el diagrama de secuencia del sistema, que son los diagramas de interacción que nos muestran, nos enseñan cómo interactúan los distintos objetos del sistema por medio de mensajes. Y aquí tenemos un diagrama de secuencias del sistema que está basado en el caso de uso de realizar venta, de procesar venta. Tomamos el escenario de éxito, que es el pago en efectivo, y sin el pago en efectivo sin errores. Pueden hacer después también tomar el pago con tarjeta, el pago, cada parte del caso de uso que es importante para ser representada en el software, la van a copiar y pegar en un documento, en un Word o lo que sea, y van al lado, en una celda al lado, vamos a agregar el diagrama de secuencias. Entonces tenemos acá el cajero, que es un actor, y el sistema, que es otro actor. A su vez, observen que en el software el cajero va a ser un objeto. Tenemos dos puntos, cajero. Puede ser, en su software, puede ser un objeto usuario, no cajero. Usuario que tenga el rol del cajero. Y el sistema puede ser la clase aplicación, el controlador, dependiendo de la arquitectura de su software. El cajero entonces envía el mensaje crear nueva venta al sistema. O sea, va a haber una clase, por ejemplo, en venta controller, va a haber un método que es crear nueva venta, que puede recibir una URL, que va a invocar ese método y que va a ejecutar el código para crear la nueva venta. Entonces, esa clase controlador, ¿qué va a hacer? Va a quedar a la espera de los artículos. El usuario o el cajero va a introducir el artículo a través de su ID y cantidad, y el sistema va a mostrar a través de la interfaz la descripción y el total o el subtotal, ¿no? Observen que ese rectángulo en negrita significa un bucle, porque pueden ser añadidos varios artículos acá. Entonces puede haber 1, 2, 10 artículos, y todos esos métodos serían invocados constantemente. Una vez que ya se introdujo los artículos, va mostrando el total con los impuestos, o total con el descuento, o el total con IVA. El cajero va a confirmar el pago a través del método pagar o realizar pago, en ese caso, realizar pago, que recibe un monto como parámetro, y el sistema va a retornar el cambio, cuánto tiene que devolver al cliente, y un ticket, un recibo, una factura. Observen que esto acá es muy similar al sistemita de punto de ventas que les di en clases, que está bastante resumido, obviamente, pero esto ejemplifica cómo se haría el diseño del sistema de punto de venta que vimos en clase. Obviamente cambian los nombres de los métodos por los métodos que están en el sistema, o viceversa, pero la mecánica es la misma. Entonces, para modelar
la interacción del software entre sus distintos componentes, ustedes van a utilizar el diagrama de secuencia del sistema. Ya está explicado ese diagrama en otro PDF de la clase 2, entonces no voy a volver a explicarlo, sino que acá les muestro cómo sería la implementación, cómo sería un caso práctico del uso del diagrama de secuencia. Y por último, tenemos una guía para las asociaciones que les va a servir para el modelo de contexto y, por ende, para el diagrama de clases. Y aquí tendríamos entonces una guía para identificar qué objetos se interactúan, o sea, qué tipo de asociaciones habría entre las distintas clases. Eso les dejo para que lean. Y esto sería todo entonces en la fase de elaboración. Tenemos el modelo de diseño que podría ir los diagramas de clase, o sea, tendría que ir los diagramas de clase. Ya vimos varios diagramas de clase en clase, por ende no voy a mostrarles otro acá. En los ejemplos que les di ahora, tenemos un ejemplo por acá de diagrama de clase. Este es el modelo de dominio, que es el diagrama de objetos, el modelo de interacción, que es el diagrama de secuencia, que recién acabamos de ver, y acá el diagrama de clases. Ese diagrama de clases, ya vimos varios ejemplos, inclusive en el PDF les di, en el grupo de Telegram lo tienen, así que no voy a dar para el PDF ese ejemplo porque ya lo tienen. Esto, en resumen, sería entonces lo que tienen que presentar para práctica profesional 3. Observen que en la clase en la fase de construcción, lo que hacen es, una vez ya teniendo esos artefactos iniciados, van a refinar el diseño, tanto de la base de datos como del software, agregando paquetes y todo eso, como el modelo de diseño con los diagramas de secuencia y diagramas de clase. Refinar la implementación, y para la transición es el momento donde se hace el despliegue en producción del software con las consiguientes actualizaciones y revisiones del mismo. Entonces no hay nada nuevo en esas dos etapas, sino que son mejorías, refinamientos de los artefactos que ya están creados. ¿Cómo tienen que presentar todo eso? En PDF. Creen un Word y presenten en un PDF. Yo no sé si tengo por acá algún ejemplo hecho de alguien. Voy a buscar rapidito. Por ahí tengo alguno por acá. Ejemplo seminario, definición de diagrama de clase de diseño. Acá tengo un pequeño diagrama de clase que fue hecho por un alumno. Observen que eso hizo un alumno en base al software que él tenía. A ver qué hizo acá. Está en Visio. Ese está hecho en Visio. Eso hizo un alumno del año pasado. Eso fue el año pasado. Obviamente que después le pasó todo a un Word. Pero eso no está muy lindo, ¿no? Está en etapa de... Ahí me estaba mostrando más que nada. Voy a ver si tengo algo por acá. Quizás tenga algo por acá. Ejemplo de diagrama UML. Eso vimos también. Ese fue el que les di a ustedes. El de la venta, que tenía en su grupo de Telegram. Les voy a pasar después un ejemplo de... Igual ya tienen los ejemplos en PDF. En realidad no tendría que... Lo que tienen que hacer es primero elaborar los diagramas. Profe, ¿con qué herramienta puedo elaborarlos? Pueden usar Visio. Si no quieren craquear Visio, pueden bajar el Start UML, así se llama. Que si bien es un software de pago, hay que registrarla. Se puede usar indefinidamente para evaluación. Ese es el que yo usé en varios ejemplos en clase. Si ustedes miran la clase del PDV, van a ver que usé ese diagrama.
Observen que tiene para modelar diagrama de clase, diagrama de paquetes, que es el diseño el modelo de, a ver si yo puse acá, de implementación, documentación de arquitectura, y el modelo de implementación podrían ser representados por ese diagrama. El diagrama de objetos, que si yo elijo acá, observen que yo puedo modelar el modelo de dominio, ¿no? El diagrama de dominio. Acá puedo añadir otro objeto con su asociación. Hay que ir jugando con el diagrama. Tiene un diagrama de clases, que es el que siempre les usé, con el nombre, los atributos y los métodos. Tenemos diagrama de caso de uso, con los actores, con el caso de uso. Tenemos diagramas de interacción. Acá está el de secuencia, que es el que le di hoy. Tenemos el objeto con su línea de tiempo, su línea de vida, que envía mensajes a otros objetos con su línea de vida. Y acá está el mensaje, donde se pone el nombre, por ejemplo, registrar pago, monto, por ejemplo. O sea, ese es uno de los ejemplos, de las herramientas que se pueden usar. Otra herramienta, una vez que tienen el diagrama, lo exportan, lo guardan, lo exportan como PDF, como PNG, ¿no? Como imagen, y lo van a copiar y pegar en Word junto con el texto, con los títulos y todo eso. También pueden usar el DIA, que es el programita que usábamos en primer año para los diagramas de flujo, porque tenemos, aparte de diagramas de flujo, tenemos UML, donde tenemos los diagramas de secuencia, los diagramas de objetos, las formas tenemos para ir dibujándolos, ¿no? Y tenemos también entidad de relación, y tenemos también database para las tablas y sus relaciones. Herramientas gratuitas hay de sobra, algunas ya usamos, otras ya vieron en clase, quizás nunca usamos, pero yo sí la usaba. Tienen que descargarlas, instalarlas, y las imágenes ir exportando y agregándoles a un documento de Word para presentarlos en clase. A ver si tengo alguno por acá. Por ejemplo, acá hay una gestión de socios. Miren, eso presentó un alumno el año pasado. No, ese fue en 2012. Miren, miren como auto de socio, documentación de socio. Así tienen que ir haciendo, ¿no? Los diagramas, vamos escribiendo los textos en Word, los diagramas van copiando y pegando junto con los textos. Acá está el diccionario de datos, que es el glosario, con la explicación de cada terminología del software, la especificación complementaria, el modelo de dominio, el diagrama de secuencias, está al revés acá, pero observen que tiene un fragmento del caso de uso importante y el diagrama de secuencias para cada caso de uso, o para cada fragmento del caso de uso. Profe, tengo que hacer de todos los casos de uso. Hagan los más importantes. Y los flujos más importantes, por ejemplo, el flujo de éxito, ¿sí? Diagramas de interacción, diagramas, se le metieron una R ahí, pero se entiende. Ahí tienen cómo los objetos interactúan, los métodos que se envían. Y por último, el diagrama de clases, que es el que usa el software, ¿no? El diagrama de clases, entonces, es el más... De acá se saca el software que se va a usar en la arquitectura del software.
No, ellos me mandaron todo por el aula virtual. Lo que mandé ahí era algo... Es un grupo bastante particular. Cualquier duda, chicos, vayan consultando. Ustedes pueden ir viendo también en los martes, se conectan los chicos para trabajar y para intercambiar ideas. Y muchas veces yo también me conecto. A veces vamos a ver que yo no me voy a conectar, porque si me conecto no trabajan, quedan pidiendo que yo les solucione las cosas. Entonces muchas veces yo quedo 2 clases sin conectarme para que avance. Y cuando veo que ya no tienen como, o algo le quedó muy trabado, ahí recién me conecto y trato de ayudarles. De todas formas, si ustedes me escriben por privado, profe, yo quiero plantear algo en la clase, obviamente me voy a conectar, así que sería interesante que se conecten. Si no pueden, los martes, avisen y nos conectamos un sábado. Si no pueden los sábados, nos conectamos, no sé, un viernes, un jueves. Ustedes escríbanme y nos conectamos. Y eso sería entonces todo lo que hay que presentar en la materia de práctica profesional 3. Obviamente, junto con el software, vamos a presentar el análisis, el diseño y la implementación del software para aprobar práctica 3 y aprobar la carrera y recibirse como analista en sistemas. Otra cosa, para metodología de sistemas, lo único que voy a tomar va a ser la teoría de todo eso. O sea, yo les voy a dar un práctico para que hagan, para el video que viene les voy a explicar el práctico. Pero va a ser teórico, ¿no? Seguramente va a ser un cuestionario con todo esto y con ejemplos y todo eso. Y con eso aprobaría metodología. No voy a tomar examen, sino que el examen va a ser el de práctica 3, la prueba real de que ustedes entendieron los conceptos. También les voy a... cualquier duda que tengan, les voy a mostrar un par de herramientas de gestión de proyectos. Los chicos usan el martes, si ustedes van a ver las herramientas que utilizan. Pero si por ahí no pueden, avisen y me conecto. No voy a hablar más para no hacer muy largo, ya se hizo largo, pero espero que haya quedado claro. Lo que no haya quedado claro, me escriben. Y nos vemos y estamos en contacto por Telegram y por Discord. Un abrazo a todos y hasta la próxima.